Vamos a dar comienzo a esta reunión sobre el sistema de liquidación directa. Yo soy Chari y conmigo está Conchi. Yo os voy a hacer una breve introducción sobre el sistema de liquidación directa y luego ella os hará una breve demostración en la aplicación KaiLab. Empezamos entonces con la presentación. Y bueno, lo primero que vamos a ver es cómo va a implantar este sistema la tesorería, porque hay varias fases. Ahora están llamando a mucha gente para que empiece en fase de prácticas, ¿vale? La comunicación os la están haciendo vía teléfono o bien con un email, ¿vale? Entonces se entiende que eso no es, digamos, muy oficial, ¿vale? Entonces eso indica que estáis en una fase de prácticas voluntaria. La duración de esa fase de prácticas voluntaria es desconocida. No se sabe cuánto va a durar. Durará hasta que os hagan la comunicación en la sede electrónica de que tenéis que entrar en la fase de prácticas obligatoria, ¿vale? Durante esta fase de prácticas voluntaria que vemos aquí, que es el punto 1, tenéis que estar haciendo envíos en paralelo. Es decir, tenéis que seguir enviando los seguros sociales por el sistema red, que es lo que va a ser válido, y tenéis que hacer envíos por el sistema de liquidación directa, que simplemente son pruebas. Todo lo que enviéis ahí, en principio, no tiene ningún valor. Una vez que a vosotros os comunican en la sede electrónica que tenéis que incorporaros a la fase de prácticas obligatorias, lo haréis a partir del día 1 del mes siguiente. Ese es el criterio que nos comentó a nosotros la tesorería. Si vosotros recibís el día 23 de marzo la notificación en la sede electrónica, entraríais en la fase de prácticas obligatoria el día 1 de abril. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo se está en esa fase de prácticas obligatoria? Que es esta que tenemos aquí en naranja. 3 meses, como máximo. Pero si vosotros, llegado el mes o los 2 meses, os sentís seguros y que ya domináis el sistema, os podríais pasar ya directamente a la fase en real. Durante la fase de prácticas obligatorias sigue el envío en paralelo, ¿vale? Seguís enviando los seguros sociales por el sistema red y, que es lo que va a tener validez, y luego seguís enviando también por el sistema de liquidación directa, que no va a servir para nada, o sea, son pruebas. Finalizados esos 3 meses o por decisión voluntaria del autorizado queréis entrar ya en real, entraríais ya de forma definitiva en el sistema de liquidación directa. Y eso implica que ya todos los envíos los realizaríais por el sistema de liquidación directa. Ya no tendríais que enviar nada a través del sistema red. Os olvidaríais de los ficheros FAN y empezaríais a enviar solo los ficheros XML del sistema de liquidación directa. Bien, más cosas a tener en cuenta. Primeros pasos. Lo primero que tenéis que hacer, cuando ellos se ponen en contacto con vosotros, lo más seguro es que os envíen un email con un enlace para descargar el programa de WinCreta, ¿vale? Y lo primero que hay que hacer es instalar. Por defecto, como podéis ver aquí en esta ventanita que hay aquí abajo, el programa de WinCreta os va a proponer que la instalación se realice en la carpeta C, archivos de programa, WinCreta prácticas, ¿vale? Según nos ha comentado a nosotros la tesorería, es conveniente que modifiquéis esa ruta y que hagáis la instalación directamente en C, WinCreta prácticas, o sea, eliminéis esta parte de aquí de archivos de programa. Si alguno de vosotros ya la tiene instalada, y la tiene instalada dentro de archivos de programa, lo que podéis hacer es hablar con tesorería y preguntarles si eso va a tener alguna implicación, si va a haber algún problema. Nosotros, la gente que sabemos que lo instaló en archivos de programa, tuvieron alguna serie de problemas a la hora de hacer envíos, errores que le aparecían en WinCreta, etc. Entonces, si lo tenéis instalado dentro de archivos de programa, hablar con tesorería a ver qué os recomiendan ellos. Una vez que está instalada la aplicación WinCreta, lo que tendremos que hacer, que es muy importante, es consultar los manuales que están en la página web de la Seguridad Social.
están en este apartado: Sistema Red, Sistema de Liquidación Directa, Proyecto CRETA, Documentación, Manuales de Usuario. Principalmente el manual Sistema de Liquidación Directa, Procedimiento General. Este documento contiene toda la información sobre el sistema de liquidación directa y tiene muchas perlas por ahí guardadas que si hacemos una lectura rápida no nos damos cuenta, entonces hay que hacer una segunda lectura o una tercera, porque trae muchos detallitos. Es un manual un poco pesado, pero que es conveniente que lo veáis porque os va a dar todas las claves de cómo funciona el sistema y os aclarará muchísimas dudas. Otro de los manuales que son importantes son aquellos manuales correspondientes a los servicios asociados a la liquidación, ¿vale? Ahí hay varios servicios que vosotros vais a poder trabajar, como si dijéramos online, que es conveniente que también os leáis esos manuales, porque va a ser la forma en que vosotros vais a tener que gestionar las cosas. Una vez que os leéis los manuales, más o menos para que sepáis de qué va el sistema de liquidación directa, en el programa de laboral lo que hay es que parametrizar las rutas en la opción Maestros, Datos Identificativos, CRETA. ¿Qué rutas? Aquellas donde nosotros vamos a guardar los ficheros que realizamos, igual que hacemos ahora con los ficheros FAN, que ya los guardamos directamente en la WinSuite, pues ahora los tendremos que guardar en la carpeta WinCreta Prácticas, ¿vale? Entonces hay que indicarle esa ruta al programa. Aparte de la ruta donde guardamos nosotros los ficheros, tenéis que indicar también las rutas donde se van a recibir las respuestas a esos ficheros y donde se van a recibir los DCLs. Los DCLs son los ficheros que van a daros el importe total de la liquidación, ¿vale? Y es conveniente que indiquéis esa ruta porque luego nosotros contrastaremos ese importe que viene en ese fichero con el importe que ha calculado la aplicación y veremos si existen o no diferencias. El paso siguiente, una vez que están guardadas esas rutas, y bueno, luego os mostrará Conchi la pantalla, que también hay algunos checks para marcar porque hay más cambios. Ahora con el sistema de liquidación directa sabéis que cambió el ajuste de las nóminas a 30 días. Antes lo dejaban libre y que cada uno ajustara en el tramo que quisiera. La única regla que había era 30 menos los días trabajados, el resto era lo que iba para las ITs o para situaciones especiales. Ahora hacen un control más exhaustivo y nos indican en qué tramo tenemos que ajustar, ¿vale? Hay un manual también en la web sobre cómo se hace ese ajuste, que también es conveniente que lo leáis y lo interioricéis, porque implica bastantes cambios a nivel de nómina, ¿vale? Una vez que esa pantallita está toda parametrizada, pues solo nos quedaría empezar a calcular tramos dentro de la opción de CRETA que hay en la aplicación y generar ficheros, ¿vale? ¿Qué ficheros vais a generar? Bueno, pues de entrada el fichero de bases o el de solicitud de borrador si son trabajadores de formación. El fichero de bases lo que hace es llevar la información de la cuenta de cotización, el número de afiliación del trabajador, los tramos que tiene en el mes y las bases correspondientes. Aparte de enviar ese fichero al que nos darán una respuesta diciéndonos si todo está ok, si el trabajador se puede calcular, si todo va bien, una vez que recibáis la respuesta si todo es correcto, lo que tenéis que hacer es un envío de un segundo fichero, que sería el fichero de confirmación. Confirmo que estoy de acuerdo con esta liquidación que me mandasteis, ¿vale? Tenéis que tener mucho cuidado porque, como veremos un poquito más adelante, si no confirmáis vosotros las liquidaciones, os las va a confirmar de oficio la tesorería. Y luego veremos las implicaciones, incluso os las enseñará Conchi algunas situaciones que se van a dar por ahí. Bien, una vez que hicimos los ficheros, el fichero que os comentaba, el de bases o el de confirmación o el fichero borrador, hay que ir a la aplicación WinCreta Prácticas, validar esos ficheros igual que hacéis en la WinSuite y enviarlos. ¿Qué consideraciones os tenemos que hacer antes de que empecéis a enviar los ficheros? Bueno, algunas aclaraciones. El número de autorización y el certificado SILCON para el envío a través del sistema de liquidación directa va a ser el mismo, no cambia. Otra cosa a tener en cuenta es que ya no se van a comunicar en los ficheros. Sabéis que en los ficheros FAN siempre se indicaba la modalidad de pago, cargo en cuenta, pago electrónico y se indicaba el banco. Bueno, pues ahora eso ya no se va a comunicar en los ficheros.
eso lo vais a tener como un servicio en la página web, que era de lo que os hablaba antes, que vais a tener algunos servicios a vuestra disposición en la página web de la Seguridad Social. Bien, entonces, como os decía, la modalidad de cargo en cuenta o pago electrónico se va a informar a través de este servicio de comunicación de datos bancarios y es muy conveniente que os leáis el manual que tienen específico sobre este servicio, que es el Manual de Servicio de Comunicación de Datos Bancarios y que está, como os decía antes, en Sistema Red, Sistema de Liquidación Directa Proyecto CRETA, Documentación, Manuales de Usuario, Servicios asociados a la liquidación. Hay otro servicio ahí también que es interesante, que es para poder indicar que queréis que se apliquen solo las cuotas del trabajador, que antes lo hacíamos también en los ficheros FAN, bueno, pues ahora no, ahora también se hace a través de un servicio. Otra cosa a tener en cuenta es el plazo para hacer efectivo el ingreso de cuotas. Ese se mantiene el mismo que hay ahora, pero el plazo de presentación se va a reducir en un día. Y tenéis que tener en cuenta que la presentación tiene efectos ahora a nivel de trabajador. ¿Qué implica la presentación a nivel de trabajador? Bueno, pues como podéis ver ahí, la nueva redacción del artículo 26 de la Ley General de la Seguridad Social, que fue dada por la Ley 34/2014, establece que para que haya efectos de presentación se tienen que dar dos condiciones. Primero, realizar la solicitud del cálculo de la liquidación. Como sabéis todos, el sistema de liquidación directa, la particularidad que tiene es que los que van a hacer el cálculo son ellos. Son ellos los que, como dicen, nos van a facturar. Antes éramos nosotros, le enviábamos los datos ya con el cálculo hecho. Ahora lo van a hacer ellos. Pero no sale de ellos el iniciar el cálculo. Sois vosotros, los autorizados, los que iniciáis el cálculo. ¿Cómo iniciáis ese cálculo? Pues mediante el envío de bases o el envío de solicitud de borrador. ¿Vale? Si vosotros no hacéis ese primer paso, pues no se inicia la liquidación. Por lo tanto, no va a haber efectos de presentación. Además de hacer ese primer envío de fichero, lo que hay que tener en cuenta es que hay que transmitir todos los datos que permitan realizar el cálculo, ¿vale? Que estos datos van dentro del fichero de bases. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo enviar un fichero de bases con datos, ellos me devuelven la respuesta. Si yo envié, por ejemplo, 5 trabajadores y uno de ellos me viene rechazado porque no pueden hacer el cálculo, ese trabajador figura como no presentado, ¿vale? Vosotros podéis decir, hombre, pero yo lo envié en el fichero. Sí, lo enviaste en el fichero, pero con los datos que se enviaron, como hay discrepancias, la tesorería no puede hacer el cálculo de ese trabajador, ¿vale? Como no puede hacer el cálculo, entonces lo rechaza y no lo considera presentado. Como podéis ver aquí, este es un pantallazo que hemos quitado del manual que os comentaba antes, que explica todo el proceso del sistema de liquidación directa. Podéis ver aquí cuáles son los efectos de la presentación y cuáles son los efectos de la no presentación. Si tenemos efectos de presentación, que nos dice aquí que son aquellos trabajadores cuyas cuotas se han podido calcular, ¿vale? Porque superan las validaciones, ¿vale? Se consideran presentados. Efectos de la presentación, pues el ingreso se realizará con los cálculos efectuados en la liquidación y si hubiera reclamación de deuda sería por esas bases reales. Bien, si no hay efectos de presentación, esto quiere decir trabajadores cuyas cuotas no las ha podido calcular la tesorería porque no tienen la información necesaria para el cálculo de todos los tramos o la información comunicada por el usuario no es válida, entonces se consideran sin efectos de presentación y la reclamación de deuda sería por bases estimadas. Entonces, es importante que leáis los manuales porque hay algunas cosillas que están variando y que en principio, como todo lo que se está hablando del sistema de liquidación directa son tramos, ficheros, envíos, respuestas, hay que ver bien todas las implicaciones que va teniendo este nuevo sistema. Otra parte muy importante, que ya os hice un adelanto antes, es la confirmación y el cierre. Una vez que enviamos el fichero de bases y la tesorería nos responde, nosotros tenemos que enviar un nuevo fichero confirmando esa liquidación, ¿vale? Como podéis ver también en este pantallazo que sacamos de ese documento, ¿vale? La confirmación se puede hacer a nivel de fichero o a través del servicio que ponen ellos en la web, ¿vale?
y lo podéis hacer durante todos los días del mes. En el caso de que no lo hicierais, tenéis que tener en cuenta que la tesorería va a cerrar de oficio en unas fechas concretas, el 24, el 28 y luego 29 y 30, ¿vale? Entonces, es muy importante que no os olvidéis de realizar este segundo fichero, que es muy fácil que nos despistemos, porque en el sistema red solo había que enviar el fichero FAN, teníamos la respuesta y se acababa. Ahora son 2 pasos, envío de bases, envío de confirmación. Cuidado con las confirmaciones, cuando os vienen las respuestas, os pueden venir la respuesta correcta, es decir, la tesorería ha sido capaz de calcular a todos los trabajadores que mandamos en el fichero. Lo que os comentaba antes, tengo 5 trabajadores, los envío en el fichero y la tesorería me dice, muy bien, ya te los he calculado todos se pueden calcular y nos da el DCL, o sea, el importe de esa liquidación. Es conveniente que verifiquéis ese importe con el importe que tenéis calculado vosotros en el programa, porque puede suceder, como hemos ya visto en algún caso, que hay bonificaciones mal informadas en el fichero general de afiliación, entonces hay una discrepancia entre el importe que aplica de bonificación la tesorería y el importe que aplica el programa de nóminas. Si no estáis pendientes de ese líquido total del, vamos a llamarlo DCL, que vendría a ser como el TC1, si no estáis pendientes de ese importe y confirmáis la liquidación, estáis confirmando por el importe que calculó la tesorería, que puede estar equivocado, porque puede estar mal informada esa bonificación en la tesorería. Y también es importante que estéis pendientes de las confirmaciones, porque si queréis acceder al cargo en cuenta, tenéis que confirmar vosotros antes del día 20. Si no confirmáis antes del día 20, os quedáis sin el cargo en cuenta. Vale. Y volviendo un poquito a lo que os comentaba antes de que haya importes en los DCLs, cuidado con no confirmar vosotros, porque como os confirmen de oficio, os van a confirmar por el importe que ellos calcularon. Y eso implica que si luego queréis rectificar algo, tenéis que hacer un fichero de rectificación y luego volver a iniciar todo el proceso de envío de liquidación. O sea, tenéis que volver a enviar un fichero de bases, tenéis que ver el resultado y volver a enviar una segunda confirmación. Entonces, es muy conveniente estar pendiente de las respuestas y de los importes de los DCLs, ¿vale? Bueno, por último, comentaros algunas de las incidencias que se os pueden dar cuando hagáis los ficheros de bases, los enviéis y recibáis las respuestas. Bueno, la mayor parte de los errores o incidencias o discrepancias que os van a aparecer se deben a que hay discrepancias entre los datos que existen en la aplicación de nóminas y los datos que existen en el fichero general de afiliación. Las discrepancias más comunes que hemos detectado son grupos de cotización, coeficientes de tiempo parcial, algún trabajador que lo tenéis mecanizado a tiempo parcial en la aplicación y en el fichero general de afiliación no se comunicó la parcialidad. Puede haber también discrepancias en las fechas de los tramos. Sabéis que ahora la información se va a mandar dividida, o sea, la información que mandamos del mes, si no hay ninguna variación, se mandará en tramos, un tramo del día 1 hasta el último día del mes, pero si hay situaciones especiales, como puede ser una IT, hay que ir fraccionando ese mes en partes, ¿no?, según las situaciones que va habiendo. Bueno, pues si esos tramos no coinciden, los que nosotros enviamos con los que la tesorería tiene, nos van a venir discrepancias. Sobre todo las que hemos detectado son debidas a inicios y fines y finalizaciones de procesos de IT, ¿vale? Que vosotros ya habéis mecanizado a lo mejor la fecha fin de la IT y resulta que la tesorería todavía no tiene constancia que ese trabajador terminó la IT. O algún trabajador que comenzó la maternidad y vosotros todavía nos comentaron que tenéis la maternidad, por lo tanto no la tenéis mecanizada en la aplicación. Otro de las discrepancias se puede producir porque a veces dentro del programa de nóminas podemos generar fichas dentro de un trabajador, varias fichas en el mes, por situaciones propias de nuestra gestión. Por ejemplo, un cambio de antigüedad. Si yo cambio de antigüedad el día 10, pues el programa me va a hacer una ficha del día 1 al día 9, que sería un tramo,
y otra ficha del 10 hasta final de mes, ¿vale? Entonces, yo tendría dos tramos, pero la tesorería le da exactamente igual si el trabajador cambió de antigüedad o no. La tesorería va a esperar un único tramo, desde el día 1 del mes hasta final de mes. Entonces, eso va a generar una discrepancia cuando enviemos el fichero. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, pues se creó un campo nuevo en la aplicación para que esas situaciones en las que nosotros generamos fichas y que realmente no hay que comunicarlas a la tesorería, se les pone una marca para que a la hora de hacer el fichero de bases se ponga todo en un único tramo y así nos coincida con el de la tesorería. Esto lo veréis luego en un ejemplo con Conchi, que así os quedará más clarito. Lo mismo que nos puede suceder con un cambio de antigüedad, pues puede suceder con cualquier otro tema que hagamos nosotros, que le queramos cambiar a lo mejor los salarios en mitad de mes al trabajador o cualquier situación que se os dé por la que vosotros estáis haciendo fichas. Bien, otra discrepancia que encontramos en los tramos es que se envía en el tramo como base, como código de base, la base 500, que es contingencias comunes, y ellos esperan la base 509, que es la base de contingencias comunes de cotización empresarial. ¿Por qué se produce esto? Pues sobre todo cuando hay procesos de IT en los que el trabajador no tiene derecho a prestación, la falta de periodo de carencia, ya sabéis. Entonces, lo que están haciendo muchos usuarios de la aplicación de nómina es mecanizar la IT normal y marcar el check de no tienes derecho a prestación, ¿vale? Esto ahora ya no lo quiere así la tesorería, lo que quieren es que esa IT que no tiene derecho a prestación por no haber periodo de carencia, la mecanicéis en nuestro programa de nóminas como un proceso de solo cotización empresarial, ¿vale? Entonces, recordar esto de ahora en adelante. Si no hay derecho a prestación, lo mecanizamos como proceso de cotización empresarial. Me imagino que luego Conchi también os enseñará la pantalla. Aparte de discrepancias en las respuestas, ¿vale? Puede ser que las respuestas vengan todas correctas, todo esté perfecto, pero que nos encontremos diferencias, como os comentaba antes, en los importes, ¿vale? En el importe del DCL, ¿vale? ¿Y a qué se deben estas diferencias? Bueno, pues sobre todo al tipo de cotización al desempleo, que no está bien informado, ¿vale? En principio la respuesta no da incidencia porque no detecta ese problema, pero sí que a la hora de hacer cálculos los importes vienen distintos. Entonces, es conveniente que estéis pendientes de que el tipo de cotización al desempleo esté bien codificado. Otra incidencia que nos puede dar diferencias entre el DCL y lo que es el TC1 o el listado de costes serían los códigos de ocupación. Cuando le tenéis asignado a lo mejor un código de ocupación al trabajador y en el fichero general de afiliación no exista esa ocupación o existe otra o a la inversa. Entonces, esto al enviar el fichero de bases, la tesorería no lo detecta como error porque es un dato que no va dentro del fichero, pero que cuando hace los cálculos calcula en base al dato que tiene él. Si él no tiene código de ocupación, calculará por el CNAE. Y resulta que el programa de nóminas está calculando por el código de ocupación y ahí aparecen las diferencias. Y otra situación más serían, que ya os comenté antes también, las bonificaciones o las reducciones. Que vosotros tengáis mecanizada una bonificación en la aplicación y que el fichero general de afiliación tenga otra bonificación distinta. Si los importes son diferentes, pues claro, el líquido del DCL no va a ser el mismo que el del listado de costes o el del TC1. Por último, ya comentaros cómo podéis verificar las discrepancias. Cuando os viene un error en el fichero de bases que enviáis y no sabéis cómo interpretarlo muy bien y tal, lo mejor es que hagáis o bien un informe de datos de cotización del trabajador por cuenta ajena, pues para ver si tiene coeficiente de parcialidad, para ver el grupo de cotización, para ver las ocupaciones, etcétera. O bien el informe de datos de cotización en un periodo de liquidación, o bien el informe de trabajadores en alta en un CCC. O sea, tenéis que verificar cuando vienen estas discrepancias, si vienen a nivel de fichero, pues comprobar los datos que tenéis en el programa de nóminas con
el fichero general de afiliación, haciendo cualquiera de estas consultas. Y por mi parte, nada más. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico con Conchi, que ya veréis que ahora es todo mucho más facilito viéndolo en la práctica, porque además hemos trabajado bastante el tema de identificar las respuestas que os vienen de tesorería, os lo vamos a poner con colores, con lo cual os va a ser mucho más fácil el control de las liquidaciones que tenéis que presentar a través del sistema de liquidación directa. Pero no quita que estéis muy pendientes también de los importes, ¿vale? Que aunque nosotros vamos a dar la diferencia, es conveniente que estéis pendientes. Y, por favor, sobre todo, leeros los manuales, porque ahí está toda la información sobre el sistema de liquidación directa. Y, sobre todo, porque ahora os van a poner muchos servicios a nivel de página web de la Seguridad Social y cosas que vais a tener que manejar. Una de las cosas que os comenté era los datos bancarios, ¿vale? Que los vais a poder mecanizar en la página web de la Seguridad Social, que por cierto os voy a enseñar dónde podéis ver los manuales. Una vez que entráis en la página web de la Seguridad Social, si os vais a Sistema Red, y aquí donde están las manitos estas, que ya lo pusieron compartido con Sistema de Liquidación Directa, si entramos ahí y bajamos un poco, os vais aquí a Documentación y os vais aquí Manuales de Usuario y aquí ya veis el que yo os comentaba, Sistema de Liquidación Directa, Procedimiento General, que este es el más importante de todos, ¿vale? Y luego tenéis aquí los servicios asociados a la liquidación, estos manuales, que os hablan sobre la comunicación de datos bancarios, que era lo que os estaba diciendo. Si queréis el cargo en cuenta, tenéis que mecanizar los datos en la página web de la Seguridad Social. No los coge de ningún sitio, tenéis que mecanizarlos vosotros a mano. No os recomendamos que os pongáis a mecanizar ahora todos los datos, porque por lo que nos está comentando el sistema Red a nosotros, es que esos datos no van a quedar para cuando entréis en la fase definitiva. Entonces, con que mecanizáis en 2 o 3 cuentas de cotización para ver cómo funciona el cargo en cuenta, yo creo que sería suficiente, porque es un absurdo mecanizar ahora todas las cuentas bancarias de todos los CCCs para que cuando entréis en la fase definitiva tener que volver a mecanizarlos todos otra vez. Vale, aparte del servicio de comunicación de datos bancarios, tenéis manuales para ver cómo se hace la solicitud de borrador online o la solicitud de confirmación online o la solicitud de rectificación de liquidaciones o consultas de cálculo. Todo esto son servicios a través de su página web, ¿vale? Y tenéis el manual aquí de reglas para determinar el control de bases con ajuste mensual. Muy importante que leáis ese documento, porque ya os decimos que ahora os vais a encontrar con cosas raras a la hora de calcular la base de cotización, sobre todo en las ITs, ¿vale? Hay un caso que llama mucho la atención, que es en el mes de febrero. Si yo tengo la IT a principios de mes, del día 1 al día 6, y el trabajador es de cobro mensual, los 2 días 29 y 30 que no existen en febrero y que se los añadíamos pues a los días trabajados, o ahora hay que añadirlos a la IT. Como la IT está a principio de mes, son 6 días, pero vais a cotizar 8 en IT, ¿vale? El resto iría para días trabajados y ahí se absorbería todo el salario que está cobrando el trabajador, con lo cual la nómina estaría bien calculada, pero si hacéis números os vendría a dar que parece que cotizáis 2 días de más. Y realmente no cotizáis 2 días de más, estáis haciendo la cotización tal cual la establece el nuevo sistema de liquidación directa. Pero por eso, para que no os llevéis sorpresas y sepáis argumentar de por qué la nómina está calculada así o de otra manera, es conveniente que leáis este documento. Bueno, por mi parte yo doy cerrada la presentación y os paso ya con Conchi. Buenos días a todos. Bueno, después de haber visto cómo funciona o lo que vamos sabiendo del sistema de liquidación directa, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo funciona dentro de Cailab. Es decir, qué hacemos en Cailab para enviar las liquidaciones, ¿vale? Vamos a empezar por el principio, es decir, este paso que ya os comentaba Chari, que es el primero,
para nosotros, que es una vez que tengáis instalado Wincreta, que ya lo habéis configurado, tened en cuenta que cuando instaláis Wincreta y entráis la primera vez, os va a pedir unos datos, el número de autorizado, el nombre de usuario, crea las distintas carpetas de directorios donde se van a guardar los ficheros, que son los que nosotros ahora enlazaremos, ¿vale? Entonces, después de que tengáis hecho eso, ya instalada el Wincreta Prácticas, lo que vamos a hacer es venir aquí a Maestros, Datos Identificativos, Creta, ¿vale? En estas 3 casillas es donde vamos a indicarle al programa de Laboral dónde tiene que llevar o buscar la información. Aparte de esto, estos checks que os comentaba Chari, pues conviene ya que estén marcados desde el momento en que empezáis a hacer las prácticas, ¿vale? Este sería el de aplicar el cálculo de ajuste a 30 días, que a esto a lo que se refería Chari ahora, para que lo veáis ahí en el manual, el cambio de cómo se ajustan las nóminas de trabajadores mensuales cuando no se trabajan 30 días, y el de aplicar cálculo de bonificación, formación a distancia, en proporción a los días trabajados, ¿vale? Esto es una cosa que hasta ahora no lo habríais notado porque el sistema red no lo estaba controlando, que es cuando tenéis a un trabajador en formación que tiene esta bonificación de formación a distancia y estaba de baja unos días en el mes, hasta ahora vosotros estáis mandando la bonificación tal cual y no pasa nada, es decir, el sistema red no la controla, pero Creta sí lo hace, ¿vale? El sistema de liquidación directa, como va por tramos, entiende que si yo tengo un tramo de días trabajados, otro de días en IT y luego otro de días trabajados, yo no quiero que me aparezcan horas de bonificación de formación en el tramo de la IT, ¿vale? Con esto el programa lo que hace es dividir, o sea, os separa ese tramo y aplica solo la bonificación en proporción a los días trabajados, ¿vale? Bien, una vez dicho esto, vemos los directorios. Los directorios los vamos a buscar, ¿vale?, dentro de la carpeta Wincreta Prácticas, donde la hayáis buscado, en el C, también la podéis instalar en el servidor, no habría problema. Y vamos a buscar los siguientes, ¿vale? Wincreta Prácticas, SVA, MSJ, REC, ¿vale? Estas 2 carpetas de aquí es donde vamos a guardar, o donde se van a guardar, perdón, los ficheros que reciba el Wincreta, ¿vale? Los ficheros que mande tesorería. Y ahí es donde vamos a buscarlos nosotros, son los ficheros de respuestas, ¿vale? Nosotros necesitamos leerlos y para leerlos necesitamos saber dónde están. Bien, directorio de salida. Directorio de salida se refiere a los ficheros que nosotros enviamos. Y en este caso sería, dentro también de Wincreta Prácticas, la carpeta XECR, ¿vale? Hay dentro de esta carpeta, ¿vale?, si lo veis aquí, dentro de XECR hay otra que ya viene por defecto, que es copias XECR. No la cojáis, ¿vale? Esa no se coge. Esa es de ellos, es donde ellos guardan los ficheros. Una vez validados, para nosotros es directamente la raíz, XECR. Y luego tenemos otro directorio a mayores, que sería el de DCL, es decir, donde manda la tesorería los ficheros de DCL, los documentos de cálculo de liquidación, que sería dentro de la carpeta XDCR y dentro de esa otra que se llama DCL, ¿vale? Estas son las rutas que nosotros necesitamos para empezar a trabajar. Muy bien, una vez que las tenéis introducidas, pues ya empezamos, digamos, el proceso normal. Bien, partimos, como siempre, como hemos partido siempre en los TCs, del cálculo de la nómina, ¿vale? Vamos a revisar, antes de ir directamente al botón de Creta, vamos a revisar las pruebas que tenemos ahora, ¿vale? Hemos hecho pruebas pues con estas 4 empresas. La primera de ellas tiene 2 trabajadores, ¿vale? Un trabajador 1, trabajador 2. Tienen una nómina completamente normal, están de alta todo el mes, no tienen ninguna incidencia, es una nómina perfectamente normal. Vamos a hacer las pruebas con enero, ¿vale? Aunque ahora realmente ya tocaría enviar febrero, entonces vamos a seguir haciendo esta prueba con enero y vemos que es un trabajador que tiene sus salarios y ninguna característica particular, ¿vale? Luego tengo este otro aquí, que luego ya os diré para qué lo tengo, ¿vale? De momento lo tengo sin nómina, para que os dé una incidencia al entrar, luego la vemos. Bien, la siguiente empresa. La siguiente empresa sería
esta de aquí, ¿vale? Y esta tiene 3 trabajadores y cada uno de ellos tiene una particularidad. Este, por ejemplo, es un trabajador a tiempo parcial, ¿vale? Tenemos por 15 horas a la semana con un coeficiente de 37,5%. En principio, tiene una nómina también normal, no tiene ningún tipo de incidencia más que esa. Este otro, bueno, es un trabajador que fue alta y baja en el mes de enero, no tiene ninguna particularidad el tema, pero tiene una particularidad, es que le tenemos el grupo 9 y es un trabajador de cobro mensual, ¿vale? Es su única, digamos, incidencia. Y luego está este, que tiene una IT, ¿vale? En principio, empezó un proceso de IT en noviembre de 2014 y a la fecha no nos ha llegado noticia de que esté de alta. Por lo tanto, pues le hemos hecho su nómina, pues todo el mes de enero de baja, ¿vale? Bien, luego tenemos una empresa de formación, tenemos un trabajador de formación normal, que tiene bonificación de formación a distancia, ¿vale? Y tenemos este otro, ¿vale?, que tiene una IT como incidencia del mes, digamos. Ha tenido una IT del 6 de enero al 12 de enero. ¿Vale? Y luego tenemos, por último, el caso de este trabajador, que es un trabajador también mensual, que durante el mes de enero pues, ha tenido un cambio. Pues le hemos cambiado pues, cualquiera de las causas que os decía antes, Chari. Por ejemplo, pues ha cambiado de antigüedad, le hemos cambiado de jornada, pero no se ha modificado el coeficiente. Es decir, si antes trabajaba 10 horas a la semana los lunes y los martes, pues ahora hace lo mismo, pero los miércoles y los jueves, ¿vale? Eso para nosotros implica hacer una ficha, ¿vale?, que tenemos que partir el mes para que salgan, digamos, distintas horas, pero realmente el coeficiente para tesorería no ha cambiado. O, por ejemplo, que sería este caso, le cambiamos el salario, ¿vale? A día 7, el empresario dice, mira, métele un plus que va a cobrar a partir de hoy, ¿vale?, no antes, hoy. Bien, eso para nosotros es una ficha, evidentemente, pero para tesorería eso no supone ningún cambio, es decir, vosotros no comunicáis nada a afiliación sobre ese cambio, ¿vale? Es algo interno que nosotros necesitamos para la gestión del programa, pero que a tesorería no le afecta, ¿vale? Bien, con estas premisas entonces nos vamos al botón de fechas. Es decir, ya hemos calculado todas las nóminas y ahora nos venimos aquí. Vamos a la liquidación de mes. Bien, esto me dejé este trabajador antes, ¿vale?, sin nómina. Luego lo haremos para ver este caso que os comentaba Chari antes de lo de la IT sin derecho a prestación. Os lo dejé así para que me saltara esta incidencia, ¿vale? Esto es el equivalente de lo que os hace también cuando entráis en la pantalla de TCs de mes. Os dice qué trabajadores están en alta, ¿vale?, pero sin nómina para el mes. Daros cuenta que este trabajador yo lo tengo de alta desde febrero, es decir, me está dando la incidencia en febrero, porque es el mes, que si entramos ahora, es el mes que él me propone. ¿Por qué? Porque es el mes en el que estamos liquidando ahora. Durante marzo liquidamos febrero, ¿vale? Siempre os va a proponer, siempre va a aparecer por defecto el mes anterior al que estamos, que es el mes que toca liquidar ahora. Bien, nosotros ahora nos vamos a ir a enero, que es donde tenemos el trabajo, y entramos en enero. Bien, ¿qué podéis detectar aquí? Bueno, lo primero, que está todo en blanco, ¿vale? Aquí no hay nada, en ninguna casilla, en ninguna columna. Lo único que hay es este importe, ¿vale? Esto, aunque aquí se ve un poco cortado, porque la pantalla es más pequeña de los datos que tiene, ¿vale?, es líquido caído. Es decir, es nuestro cálculo de TC, ¿vale? Este será el resultado final de cuotas que calcularía el programa. Es el resultado de las cuotas según el listado de costes, ¿vale?, según la nómina. Sabéis que muchas veces nos da unas pequeñas diferencias entre lo que es el listado de costes y el TC, porque se calculan de distinta manera, ¿vale? Lo digo por si vais a comprobar y hacéis el TC y aquí os da 1197,43, no os preocupéis, o sea, es normal, nos ha pasado siempre y es un tema de redondeo, ¿vale? Bien, entonces, partiendo de aquí, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, el primer paso de cálculo realmente es calcular los tramos. Los tramos y las bases que van dentro de cada uno de esos tramos. Entonces, seleccionamos todas las empresas o las que queramos, ¿vale?
y le damos al botón calcular tramos. Hace el proceso y en el momento en que ya tenemos cálculo de tramo, ya os pinta en el estado el color gris. ¿Vale? Si lo veis aquí arriba en los indicadores, es calculado, es decir, hay un tramo calculado. Os da también información de si lo que ha calculado son bases, es decir, los datos se han de reflejar, se han de enviar en un fichero de bases o en uno de borrador. ¿Vale? Esto que os comentaba Chani antes, el fichero de borrador ya solo se va a mandar para los trabajadores en formación. ¿Vale? Los trabajadores en formación no necesitan enviar bases. Y sin horas, claro, evidentemente. Si no tienen, de hecho aquí veis que yo tengo 2 trabajadores de formación y no hay ningún borrador. ¿Por qué? Pues porque los 2 tienen bonificación. Tienen bonificación de formación a distancia, ¿vale? Entonces no se le puede mandar borrador, hay que comunicar las horas, ¿vale? Un trabajador en formación que no tenga bonificación a distancia, ese se mandará como borrador, es decir, se aceptan los datos del mes anterior, no se le comunica nada. Bien, además de esto, ¿qué otra información aparece aquí? Pues el alcance, ¿vale? Total, podría ser también parcial, ¿vale? En este caso es total porque hemos calculado todos los trabajadores de los distintos CCCs que hemos marcado. De hecho, si entramos en una de las empresas, vemos que nos aparecen sus 2 trabajadores. Si luego entramos en uno de ellos, lo que vemos son los datos de tramo. En este caso, este trabajador solo tiene 1, porque no tiene ninguna incidencia y le da el mes entero. Y dentro de estos tramos, lo que veríamos serían las bases. ¿Vale? Los códigos de base han cambiado con respecto a los que tenía el fichero FAN. Aquí ya dentro de los tramos siempre os indicamos qué tipo de base nos estamos refiriendo. O sea, la base 500, la base de contingencias comunes normal, la 601, la base de ATP, y así, digamos, se distinguen cada uno de ellos. También hay un manual en el que aparecen todos estos códigos. Y luego el importe de la base. Y estos son los datos que vamos a mandar al fichero, realmente. Tramo, bases, ¿vale? Y luego indicadores que son, que pueden aparecer también. Vamos a echarle un vistazo, por ejemplo, a esta empresa, que es la que más datos fuera de lo normal tiene. Por ejemplo, este trabajador, que es el que fue alta y baja, tiene este indicador, ¿vale? Este indicador y lo que manda al fichero es una M, ¿vale? Esta M es la equivalente a la que ya hay ahora también en el fichero FAN, y lo que está indicando es que es un trabajador que tiene salario mensual, pero que por su grupo de cotización, recordáis que os lo enseñé antes y era un 9, le correspondería salario diario, ¿vale? Es simplemente eso, es decir, es un trabajador que dentro de las bases, dentro de los grupos de las bases por grupo, le toca una base diaria, pero tiene un salario mensual, sin más, es informativo. Vale, tenemos este otro trabajador, que es el que tiene la IT, veis que aquí la situación ya cambia, ya no es días trabajados, es enfermedad común, accidente no laboral, seguridad social, es decir, a cargo de la seguridad social, y ahí dentro viene la base 500, igual. En este caso ya ha cambiado la base de TIEP, ya no es la 600, es la 603, ¿vale? Y el 563, que es la prestación. Y luego tendríamos al tercer trabajador, que sería el de tiempo parcial, y en este va otro indicador, aparte de las 2 bases, ¿vale? Va otro indicador que es el de horas y el número de horas a tiempo parcial que ha realizado en el mes, en el periodo de tramo realmente, ¿vale? Bien, todos estos datos son los que después se volcarán en el fichero. Y además de esto, os voy a enseñar también aquí este, que es el de la prueba de las 2 fichas, ¿vale? Que realmente los tramos aparecen reflejados respetando la ficha, ¿vale? Una del 1 al 6 y otro del 7 al 31. Dentro de cada una de ellas la base repartida, pero respetando la ficha tal como la hicimos en el trabajador. Es decir, nuestras fichas generan tramo de por sí. Y nos quedan ya solo los de formación, ¿vale? Que van a aparecer así, simplemente, no hay nada dentro. Solo las horas de formación a distancia, no hay base. Y en este otro caso, que era el que tenía IT, ¿vale? Aquí, esto que os puede llamar un poco la atención, que es el tramo de enfermedad común de la empresa, ¿vale? Aquí no hay nada, no se comunica nada porque no hay prestación. En los de formación solo hay tramo con una IT cuando tiene prestación y se comunica solo la prestación. El resto de los tramos, las horas.
ya lo veis, las horas a distancia del que le corresponde del 1 al 5 y las horas que le corresponden del 13 al 31. Bien, vale, pues una vez ya analizada la información, ¿vale? Esto, a ver, no es necesario que lo hagáis todos los meses, pero al principio, sobre todo, viene bien echarle un vistazo a los tramos para ir también familiarizándonos con cómo se indica la información, ¿vale? Bien, una vez que tenemos ya calculados los tramos, ya hemos revisado, está todo perfecto, el siguiente paso es generar los ficheros, ¿vale? Vamos a generar fichero, en este caso generamos fichero de bases, no tenemos ninguno de borrador, ya no tenemos por qué marcarlo. Si tenéis alguno de borrador, habría que marcar los dos, porque son ficheros distintos. E incluso, si no sabéis, si tenéis muchas empresas y no tenéis muy claro si podéis tenerlo, podéis marcar los dos, ¿vale? Él no va a hacer nada, simplemente os va a avisar, os va a sacar este mensaje. No existen empresas calculadas como borrador, no se genera el envío, se prosigue con la generación del fichero de bases, ¿vale? Bien. El fichero de bases se envía a la ruta que nosotros le hemos determinado, maestros, ¿vale? La que vimos antes. Y lo genera, es un fichero XML, y lo genera con estos nombres. Normalmente esto siempre va a cambiar, ¿vale? Es un indicador externo, que es el que va a unir, además, este fichero con el posterior de respuesta, y luego aquí va la fecha y la hora, ¿vale? Son los indicativos. Y el L00, que lo que indica es el tipo de liquidación. En este caso es una liquidación de mes. Si fuera liquidación de vacaciones sería una L013 y así sucesivamente. Bien, le damos a guardar. Y una vez que termina el proceso de guardado, lo que veis es que ya nos ha cambiado el estado otra vez, ¿vale? Ahora ya no lo tenemos gris, lo tenemos amarillo. El amarillo, que es enviado. Hemos enviado un fichero. Bien, ¿qué fichero hemos enviado? Bueno, pues eso lo indica esta columna, ¿vale? Hemos enviado un fichero de bases, BA. Si fuera borrador, sería BO, ¿vale? Y a partir de aquí, digamos que nosotros ya hemos hecho la primera fase dentro del programa y ahora tenemos que esperar, bueno, evidentemente tenemos que enviarlo, ¿vale? Si ahora entráramos aquí en Wincreta, pues tendríamos que venir a cotización, ¿vale? Tendríamos que seleccionar el fichero, que ya estaría aquí, ¿vale? Se validaría, procederíamos a su envío y a partir de ahí a esperar que llegue la respuesta, ¿vale? Que nos contesten. Para, digamos, dar opción al programa a que lea las respuestas tienen que estar en Wincreta Prácticas. Eso quiere decir que tenéis que conectaros de vez en cuando para recibir los ficheros, ¿vale? Es como los correos electrónicos, es decir, si yo no entro, el correo no me entra. Pues esto es igual. Una vez que recibáis los ficheros dentro de Wincreta Prácticas, ¿vale? En el programa ya los leemos, ¿vale? Vosotros imaginad que ahora ya hemos recibido la respuesta a este fichero que acabamos de enviar. Si nos venimos a Creta y entramos ya en el mes, en enero, ¿vale? Si los ficheros de respuesta están dentro del Wincreta Prácticas, el programa los va a leer y los va a interpretar de la siguiente manera. Veis que aquí nos han cambiado el estado, de 2 empresas nos lo ha puesto verde y de otras 2 nos lo ha puesto rojo. Bien, ¿qué significa? Rojo con discrepancias, verde, ok. Ok, y esto ya os lo comentó Chani antes en la presentación y es muy importante que lo tengáis en cuenta. Ok, el fichero, ¿vale? Los datos de fichero, es decir, los datos de base, los datos de indicadores si los había, los datos de tramos son correctos. Eso no quiere decir que el importe del TC que ellos vayan a calcular coincida con lo que nosotros decimos que es. No tiene nada que ver. De hecho, veis que aquí hay una empresa que está correcta, el estado es verde y sin embargo os aparece de color rojo, ¿vale? Estos, a la gente que ya ha entrado en prácticas ahora, al principio le causa una duda tremenda. Es decir, si lo tengo verde, ¿por qué está rojo? Pues porque pueden coexistir las dos cosas. Es decir, verde, el fichero es correcto, es decir, no hay nada que decir de ese fichero. Tú me has dicho que este señor está del 1 al 31 y que tiene una base de 1.000 euros. De acuerdo, pero tú calculas
o el programa calcula 200 menos 217 y sin embargo ellos calculan 267. Eso no tiene nada que ver con las bases que le mandaste, sino con las otras situaciones que os comentaba Chari antes. Puede haber bonificaciones que ellos no estén aplicando y vosotros sí. Puede haber diferencias en las cuotas, pues porque vosotros tenéis un código de ocupación y ellos no lo tienen informado en una afiliación. Puede haber un montón de cosas, ¿vale? Dentro del programa, ahora mismo, ¿cómo podéis comprobar en dónde tenéis esa diferencia? Bueno, pues si venís aquí a este botoncito, ¿vale? Importe DCL, aquí tenéis, es un reflejo la otra es un reflejo de esto, ¿vale? Tenéis también lo mismo, líquido DCL, el líquido de CAI y la diferencia, pero además podéis entrar dentro, o sea, pinchando 2 veces encima de la empresa y lo que tenéis es el desglose de cuotas, ¿vale? Este desglose viene dentro del DCL y nosotros os lo ponemos aquí. Con esto, bueno, en un futuro, en esta columna, haremos nosotros lo mismo, es decir, haremos el desglose también de cada cuota, ¿vale? Ahora, de momento, lo que podéis hacer es comparar estos importes con el cálculo del TC1, ¿vale? El TC1 ahora mismo es el que nos vale para saber dónde tenemos la diferencia. Mejor, pues las bases son iguales, perfecto, pero la cuota de contingencias comunes, bueno, la de contingencias comunes es raro que cambie, pero la de TIEP a lo mejor no es lo mismo, o la de desempleo no es lo mismo, o aquí hay una reducción a cargo de la tesorería que nosotros no tenemos, o viceversa, nosotros sí la tenemos y ellos no, ¿vale? Entonces, con esto sí que es conveniente, muy conveniente, que comprobéis de dónde viene esa diferencia, ¿vale? Esa diferencia sí es una cantidad importante, porque también ya lo veréis después, al final lo haremos en la última prueba, podéis tener diferencias de céntimos. Las típicas diferencias que hemos tenido siempre entre el listado de costes y TC, las podemos tener también entre su cálculo y el nuestro, porque no se hacen de la misma manera, ni se redondean igual. Entonces, una diferencia de 1, 2, 3, 4, 5 céntimos es despreciable porque no implica que la cuota esté mal, solo que se ha redondeado de una manera o de otra. Bien, entonces, las dos que están bien, pues perfecto. Esto pues ya veremos a ver, ya estudiaremos a qué se debe esa diferencia. La otra, esta ya está perfectísima, cuadra además al céntimo, no hay ningún problema. Bien, pero tenemos dos con errores, ¿vale? Y tenemos que saber a qué se deben esos errores. Bueno, para interpretar las respuestas, ¿vale? Tenemos este otro botón. Entonces, si pinchamos aquí, vamos a aplicar filtro, ¿vale? Aquí lo que tenemos son las respuestas, o sea, todos los, digamos, indicadores de respuesta que nos ha venido dentro del fichero. Y aquí tenemos de todo, tanto los errores como lo que no son errores. Por ejemplo, veis que aquí hay uno que es la liquidación está calculada. Y este corresponde al CCC que nos ha venido bien. Bien, todas sus respuestas van dentro de una etiqueta que es errores. Eso no quiere decir que todo sea un error. Esto no lo es. Este otro, vale, que aquí no llegamos a verlo entero, a ver, estiro aquí un poco. Existe obligación de presentar en este periodo liquidación L13. Vale, esto tampoco es un error, es un aviso. Vale, os está avisando de que, ojo, que sé que tienes que presentarme la L13, no te olvides. Vale, por ejemplo, en esta pantalla podéis filtrar por tipo de error, por ejemplo, por el código. Es una buena manera. Por ejemplo, si ponéis este código, este de aquí, A9544, y lo filtráis, pues por ejemplo os sacaría la lista de todas las empresas que ellos, la tesorería os ha dicho que tiene obligación de presentar vacaciones. Bueno, pues ya podéis hacer un contraste, por ejemplo, con las empresas que vosotros os salgan después para hacer el envío de vacaciones. Bien. La interpretación de los errores, que realmente es lo que más trabajo os está llevando a los que ya estáis en esto, ¿vale? Tenemos que, digamos, pensar en su manera de hacer las cosas, ¿vale? Esto no es como el red, que eran, digamos, unos textos que se transmitían. Aquí va a código de error. Por ejemplo, vamos a coger, vamos a hacer aquí, por ejemplo, vamos a separar el 36, 1... Ay, perdón. Ahí vamos a coger un CCC solo para, vamos, centrarnos un poco en él.
y vemos que nos dan, hay errores, ¿vale? Hay, por ejemplo, nos está diciendo datos solicitados obligatorios no informados. Bien, tenemos que ver a qué CCC se refiere y a qué trabajador se refiere, ¿vale? No os tomé nota antes, pero este trabajador es el que os dije que tenía una IT y que en principio estaba de IT todo el mes, ¿vale? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Bueno, primero nos dice datos obligatorios no informados. Nos lo repite un montón de veces y nos está haciendo referencia a un código de base y a un tramo, ¿vale? Nos está diciendo del 1 al 26, ¿vale? Una base 500 se solicitaba, pero no se ha informado. Es decir, yo estaba esperando que me mandaras un tramo del 1 al 26 con la base 500, un tramo del 1 al 26 con el 563, es decir, con una prestación, y otra vez el tramo del 1 al 26 con una base 603, es decir, base de contingencias comunes en situación de IT. Y luego esperaba otro tramo del 27 al 31 con una base de 500 normal de días trabajados y con una base 601 de días trabajados, ¿vale? Esta es la interpretación de toda esta retahíla de cosas. Es decir, estoy esperando que me mandes un tramo del 1 al 26 y otro del 27 al 31. ¿Y tú qué me mandas? Bueno, pues me mandas un tramo del 1 al 31, que te dice que es inexistente en afiliación para este trabajador. Vale, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Pues que realmente ellos les consta que hay un alta el día 26, un alta de esa IT, y nosotros no la tenemos. ¿Vale? Por eso nosotros le hemos mandado un tramo completo de 1 a 31 en IT, cuando ellos estaban esperando que les mandásemos un tramo de IT del 1 al 26 y otros días trabajados del 27 al 31. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación de lo que quiere decir todos estos. Daros cuenta que todos estos errores son del mismo número, ¿vale? Son del mismo trabajador hasta aquí. Bien, el siguiente trabajador, que es este, el 54, el 232. Bien, también nos dice, este es un error genérico, los datos transmitidos no superan las validaciones. Debe volver a informarlos, ¿vale? Debe volver a presentarlos. Esto era lo que Charis se estaba refiriendo antes, de este trabajador no está presentado. Nosotros mandamos el fichero, pero es como si no lo hubiéramos mandado, porque ellos no han hecho nada con él, no lo han calculado. Bien, ¿qué nos dicen de este? Pues dato solicitado, proporcionado, no requerido o erróneo. Es decir, hay algo dentro del fichero, en este caso un código I, bueno, un indicador I, perdón, código 51, ¿vale? Que era este que os enseñé antes, que era el código M, el del trabajador mensual, con grupo de cotización diario, que ellos no lo esperan. Es decir, no me mandes ese indicador porque ese indicador yo no tengo datos de que eso sea necesario. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el grupo de cotización que ellos tienen informado, o sea, que consta en el fichero general de afiliación, no es un grupo de cotización diario, sino mensual, ¿vale? Porque no necesitan que le digas que es un cobro mensual, ellos ya lo dan por hecho. Vale, siguiente trabajador. Otra vez lo mismo, es decir, los datos transmitidos no superan las validaciones. Bien, ¿qué dato es el transmitido que no supera? En este caso también es un indicador H y un código 01. Bien, este código está refiriéndose a las horas a tiempo parcial. Es lo mismo, dato solicitado no requerido o erróneo. En este caso, o bien ellos no tienen constancia de que este sea un trabajador a tiempo parcial, o bien las horas que le estamos mandando no le valen, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos interpretado esto, es simple rutina, porque es que realmente se parecen mucho la manera de indicar los errores, ¿vale? Pero es cogerle el tranquillo, es pararte a mirar a ver qué me está diciendo, ¿vale? Luego tenemos otro error aquí abajo, ¿vale? Ves que aquí esta liquidación está calculada y volvemos a tener otra, la liquidación no calculada. Y aquí nos está diciendo una cosa parecida al caso del de la IT de arriba. Nos está diciendo, no me estás mandando, datos de tramo del 1 al 31. O sea, dato que yo te solicito, no me lo informas. Un tramo del 1 al 31. ¿Por qué? Porque le estamos mandando dos. Este era el trabajador del cambio de
de salarios a mitad de mes. Me estás dando un tramo del 1 al 6 que es inexistente en afiliación, evidentemente que lo es, no hemos comunicado nada, y otro tramo del 7 a 31. ¿Vale? Y esto también nos invalida al trabajador. Es decir, si yo no tengo los tramos correctos, las bases correctas y los indicadores correctos, no puedo calcular al trabajador. Por lo tanto, te lo doy como no presentado. Ese trabajador es como si no hubiera ido dentro del fichero. ¿Vale? En este caso, coincide que todos los trabajadores del CCC están erróneos. Es decir, en este caso no hemos presentado nada. Podría ser que tuviéramos más trabajadores y esos sí estuvieran correctos, ¿vale? Como están los de esta, por ejemplo. Entráis y aquí os aparecerían, pues a lo mejor 3 trabajadores de color verde y 1 rojo. ¿Vale? Los otros 3 sí están presentados. ¿Vale? El que queda rojo no está presentado y la liquidación no está completa. ¿Vale? En algún momento eso tenéis que corregirlo para que se pueda, digamos, enviar la liquidación completa. Bien, ¿qué nos queda? Pues no nos queda otra que corregir. ¿Vale? Y aquí vamos a tener casos diferentes. ¿Vale? Vamos a imaginar. Bueno, lo primero, vamos al trabajador de las 2 fichas, ¿vale? Porque ese sí es un error que está provocado, o sea, son datos que realmente Tesorería no tiene y no puede tener, además. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues lo que os comentaba Chari antes, que es indicarle dentro del programa, vamos a fichas, vamos a la primera de las fichas donde haya, donde tenemos esta, digamos, separación y le indicamos, ¿vale? Aquí abajo, este dato, el ID de la ficha. El ID es un dato interno nuestro, ¿vale? Que siempre ha estado ahí y digamos que identifica a las fichas dentro del programa. ¿Vale? Bien, pues este dato, que realmente vosotros no lo conocéis y no está a la vista normal, lo podéis obtener, por ejemplo, si venís aquí, venís a la pantalla de fichas, os colocáis aquí con el ratón en esta bandita donde están los títulos y le dais al botón derecho. ¿Vale? Le dais añadir columna. Y dentro de las posibles columnas que podemos hacer está esta, ID ficha. Bien, la traspasáis para que os la muestre. Ok, vale, daros cuenta que a veces se queda fuera del rango de la pantalla, hay que, digamos, encoger un poco las columnas. Y aquí ya tenemos el dato que nos hace falta. Esto es como si fuera el carnet de identidad de la ficha. Pues bien, lo que tenemos que hacer es, dentro de la primera ficha, de la más antigua, digamos, poner el ID de la posterior, de las 2 que queremos unir. ¿Vale? Sería el 334788. Ok. En el momento ya nos dice que está unión tramo, con qué ficha estamos uniendo. ¿Vale? Bien, grabamos y ahora volvemos a calcular la nómina. En este caso, a nivel de nómina vosotros no vais a notar nada. Las nóminas van a seguir saliendo igual que salían, las 2 separadas. Del 1... Ay, perdón, que estoy calculando febrero, perdón. Enero, perdón. Vale, ahí sí que salen las 2 fichas, del 1 al 6 y del 7 al 31. La nómina no cambia en absoluto. ¿Vale? Bien, entonces, primer error corregido. Vamos a los siguientes casos, que eran todos de la misma empresa y eran de esta empresa. Bien, y aquí tenemos o podemos tener situaciones diferentes. ¿Vale? La primera, esta, la de la IT. Bueno, pues después de comprobar con afiliación, de comprobar con el INS, de llamar al trabajador y decirle, oye, ¿te han dado el alta? Pues resulta que sí, que esto es cierto. Había un alta dentro de esta IT que había sido el 26 de enero. No nos queda más remedio que corregir. 01-2015, corregimos, si introducimos el alta, corregimos la nómina. Aquí no hay nada que hacer. Es un dato correcto y es un dato que hay que comunicar de forma correcta. ¿Vale? Bien, en los otros 2 casos eran problemas de datos en afiliación, que pueden ser error nuestro, es decir, podemos ser nosotros los que tenemos el error mal, o pueden ser ellos, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, en el tiempo parcial, pues puede ser que nosotros lo tengamos a tiempo parcial y no esté comunicado en afiliación,
¿vale? Habrá que subsanarlo, habrá que ir a afiliación, comunicar el dato, subsanar ese dato en afiliación, o bien puede ser que nosotros lo tengamos mal, es decir, que realmente le estemos aplicando tiempo parcial cuando no es. Entonces tendríamos que corregirlo nosotros aquí, ¿vale? Y lo mismo con el indicador, es decir, el grupo de cotización de este trabajador, ¿cuál es? ¿Es el 9 o es el 8 o cuál es? ¿Vale? En cualquiera de los dos casos hay que hacer una corrección, o bien en el fichero general o bien en el programa, ¿vale? Uno de los dos tiene el dato mal. En este caso vamos a suponer que los dos errores son de afiliación, es decir, estaba mal comunicado el dato, nosotros lo tenemos bien, pero a ellos les constaba equivocado. Vamos a, digamos, a darlo como caso de ejemplo, en este caso, ¿vale? Y otro detalle que lo comentamos antes y que era el de este trabajador, que os dije que lo dejaba aquí sin calcular en febrero para que me saltara. Bueno, este es el caso que os explicaba Chari antes, que se están dando errores por este tema, ¿vale? Y es por lo siguiente. Este es un trabajador que tiene una IT, ¿vale? Que, pues, porque no tiene periodo de carencia, o bien porque la mutua o el INS le han suspendido la prestación, ¿vale? No tiene derecho a prestación. Tiene la IT, pero no, o sea, está de baja, no va a venir a trabajar, pero no tiene derecho a prestación. Bien, hasta ahora, digamos en las ITs donde teníais importes en la nómina, se solía hacer así. ¿Por qué? Porque cuando lo hacéis así, realmente en la nómina no se va a calcular prestación, pero sí se va a calcular cuota del trabajador, ¿vale? Eso quiere decir que si nosotros con esta circunstancia hiciéramos la nómina entera de un mes donde esté todo el mes de baja, la nómina saldría negativa, porque se descuenta la cuota de IT del trabajador, perdón, las cuotas de seguridad social del trabajador, pero no hay prestación de IT sobre la que descontarla. ¿Qué pasa? En una nómina donde estuviera todo el mes de baja se veía mucho, se veía enseguida, decías, uy, así no, tengo que hacerlo de otra manera. En una nómina donde haya salario, pues pasaba desapercibido y la mitad de las veces ni os dabais cuenta de que lo estabais haciendo así, ¿vale? Bien, como el criterio del INS es que cuando no hay derecho a prestación, es decir, cuando no hay percepciones, no se puede descontar la cuota, porque realmente no hay de dónde descontarla, digamos, esto se debería reflejar en esta pestaña, en regulación de empleo otros, como un proceso de cotización empresarial, como si fuera el pago directo, es decir, solo hay cotización de la parte empresarial, porque no podemos descontar la del trabajador porque no tenemos de qué, no le abonamos nada, ¿vale? Bien, Creta esto lo controla, ¿vale? Incluso aunque realmente tengáis de qué descontarle porque se le ha pagado algo, porque no son 2 o 3 días de IT nada más, a nivel de tramo, Creta lo está detectando y lo está detectando como errores. Es decir, si en una IT sin derecho a prestación se le está mandando una base 500, lo detecta como error y os pide la 501, ¿vale? Que sería la base de cotización empresarial. Esto, tenerlo en cuenta a partir de ahora, que os puede pasar, ¿vale? Aunque realmente vosotros en la nómina digáis, vale, la nómina no está mal, tengo de dónde descontarle, sí, pero que sepáis que después eso os va a traer un error en el tramo en Creta, ¿vale? Bien, entonces ya terminada la labor de corrección, volvemos otra vez a la pantalla y ahora, una vez que hemos corregido, pues tenemos que hacer el envío otra vez, ¿vale? Veis que aquí ha desaparecido el estado, ¿vale? Y ha desaparecido el estado porque hemos vuelto a calcular la nómina, ¿vale? En este caso ha desaparecido de uno de ellos porque las otras dos no las hemos recalculado, no tenemos por qué, dado que para nosotros son correctos, los datos mal los tienen ellos, ¿vale? Y en esto podéis ver también los alcances, ¿vale? Os está diciendo que es parcial, ¿vale? Y es parcial porque hay trabajadores que están con otro estado distinto, ¿vale? Y este que está sin calcular. Bien, de esos dos, de estas dos, tenemos que volver a calcular tramos, ¿vale? A ver que no me líe. Y está, correcto. Tenemos que volver a calcular los tramos otra vez porque realmente
Bueno, le he calculado tramos a estos dos que realmente no me habrían hecho falta, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿vale? Tengo los mismos datos, no hay problema. Y ahora nosotros volvemos a recalcular otra vez para hacer un envío nuevo de bases, es decir, volvemos a empezar el proceso otra vez. Como esto está sin presentar, realmente esos trabajadores es como si no los hubiéramos mandado, pues ahora generamos el fichero de bases otra vez de esas dos empresas, de los trabajadores que realmente estén afectados. En este caso nos coincide que son todos, unos por una cosa y otros por otra, es decir, de uno de ellos el error era nuestro, el de la IT, los otros dos, el error estaba en tesorería, corregimos los datos en afiliación y ahora volvemos a instarle otra vez el cálculo de bases, ¿vale? Porque esos trabajadores para ellos no existían. Bien, guardamos nuestro fichero de bases, volvemos otra vez al estado amarillo y a las otras dos empresas, pues en principio pues las damos por buenas. Bueno, esta desde luego está perfecta y esta que tiene esta diferencia aquí en el líquido, ¿vale? Pues vamos a imaginar que se debe a que nosotros estamos aplicando bonificaciones que tesorería no tiene. Bien, pues nosotros hacemos lo mismo, o sea, vamos a tesorería, al fichero general de afiliación, mandamos escrito lo que sea y corregimos ese dato para que en tesorería se den cuenta de que tenemos derecho a aplicar esa bonificación. Es un dato que estamos corrigiendo a nivel de cálculo, no a nivel de dato, de dato real. Es decir, estos se han calculado, a este trabajador le han calculado la liquidación. ¿Que no coincida el importe? Bueno, pero la liquidación está calculada, ¿vale? En este caso, nosotros lo único que hacemos es corregir el dato, poner el dato correcto, es decir, aclarar con tesorería por qué estaban haciendo el cálculo de esa manera y no de otra. Y una vez que ya lo hemos corregido y aclarado, ya podemos enviar el fichero de confirmación, la solicitud de confirmación, ¿vale? En este caso sí confirmamos porque realmente el cálculo ya va a estar bien. Con el dato que nosotros hemos corregido, le hemos dicho, oye, que tengo una bonificación y tú no me la estás aplicando. El tesorero le dice, pues es verdad, es cierto, tienes derecho. Bien, con la instancia de la solicitud de confirmación ellos recalculan esa liquidación, con lo cual ya nos debería venir bien. No es el mismo caso que los otros, porque los otros estaban sin calcular, ¿vale? Esos trabajadores que tenían errores no llegaron a calcularse en ningún momento, con lo cual no podemos confirmar nada, no hay nada que confirmar. Bien, generamos el fichero de solicitud de confirmación. ¿Okay? Veis que ahora vuelven a estar otra vez todos los estados en amarillo. Lo único que en el tipo estos indican BA, es decir, hemos mandado un fichero de bases, ¿vale? Y aquí nos indica SC, es decir, solicitud de confirmación. ¿Correcto? Todos estos envíos que vamos haciendo se van quedando guardados aquí, en este botón, en el histórico, ¿vale? Esto es, digamos, toda la relación de ficheros que vamos enviando, ¿vale? Para no perder nunca, digamos, el momento en el que estamos, ¿vale? Hemos mandado bases, hemos mandado confirmación. Bien, lo mismo, es decir, hemos enviado fichero, ahora nos queda esperar a que nos lleguen las respuestas, ¿vale? Cuando ya os lleguen las respuestas a Wincreta, pues volvéis a hacer lo mismo, o sea, volvéis a entrar en el botón, ¿vale? Pillamos el mes correspondiente, que es enero, ¿vale? Y en este caso, nuevo cambio de estado otra vez, ¿vale? ¿Qué nos ha pasado? Bueno, pues las dos empresas que solicitamos confirmación, pues nos ha venido la respuesta confirmando. Para nosotros este es el estado final, ¿vale? Aquí se termina, digamos, la gestión de Creta para nosotros, ¿vale? Eso quiere decir, nosotros hemos hecho todo el proceso, hemos dicho, vale, me parece bien, está todo correcto, me ha venido todo correcto, yo ya no hago nada más. A partir de ahí ya os llegarán los documentos de liquidación definitivos que os llegan al Wincreta, ¿vale? Y ahí ya los tenéis que entrar a buscar vosotros, ¿no? Que son el RLC y el RNT, ¿vale? Bien, y los otros dos nos han venido ya aceptados, es decir, hemos corregido los errores y ellos ahora ya calculan, con lo cual ya estamos presentando, ¿vale? Fijaros que este de aquí, ahora, este era el que antes tenía esa diferencia tan grande en el DCL, ahora ya me coincide, ya me han vuelto a recalcular el DCL y dicen, ah, vale, es cierto, con esa bonificación que tú decías que tenías y nosotros no,
Ahora ya el importe líquido ya me coincide. Y en estos dos, que no teníamos DCL, porque el DCL solo se manda cuando toda la liquidación está calculada, es decir, cuando todos los trabajadores están correctos, ¿vale? Ahora ya lo tenemos. Fijaros que vuelven a aparecerme rojos, ¿vale? Aunque el estado es ok, sigo teniendo la empresa roja. ¿Por qué? Porque tengo diferencias. ¿Qué pasa? En este caso las diferencias son mínimas. En una tengo 1 céntimo hacia arriba y en otra 1 céntimo hacia abajo, ¿vale? Esas dos diferencias realmente no implican diferencia en el cálculo, solo diferencia en el redondeo, y eso es algo con lo que vamos a tener que vivir, ¿vale? No podemos ajustar siempre al céntimo, con lo cual esas se desprecian, ¿no? Se dan por totalmente correctas, ¿vale? Ahora, lo único que nos quedaría ya sería hacer la solicitud de confirmación de estas dos, ¿vale? De las dos que nos quedan en verde. Ya, digamos que todo quedaría confirmado y de color azul. Ese sería, digamos, el estado final para nosotros. Ahí habría terminado el trabajo. Y, de hecho, también termina la presentación, porque realmente hasta aquí sería la gestión dentro del programa. Bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias y le paso a Conchi. Nada, agradeceros la asistencia y la atención y nada, recordaros que a partir de ahora, pues ya, digamos, Creta ya se pone a funcionar, así que aquí nos tendréis para las dudas sobre errores y que os vayan surgiendo. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta luego.